El Señor es fuerza para su pueblo, apoyo y salvación para su ungido. Salva a tu pueblo y bendice tu heredad. Sé su pastor y llévalos siempre. Salmo 27. Bienvenidos, hermanas y hermanos, a esta nueva emisión de su programa Crecer Juntos, aquí en Radio Anglicana. Continuamos con el texto de Mateo, que habíamos titulado Un yugo ligero, Mateo 11, desde el Mateo capítulo 11, versículo 2, al capítulo 12, versículo 50. Pues bien, vamos a profundizar en ese pasaje en el que vamos a ver cómo es Jesús en el Evangelio de Mateo dentro de estos versículos, de estos capítulos. Seguro que sabemos que Jesús es único para cada evangelista. Cada uno lo contempla desde su punto de vista, haciendo resaltar de un modo particular aquellos aspectos del misterio de su persona que podían resultar más significativos para las comunidades a las que se dirigían sus escritos. El Evangelio de Mateo dedica a una iglesia abierta a la misión entre los paganos, pero compuesta sobre todo por cristianos que provenían del judaísmo, y una comunidad que aplica a Jesús los siguientes títulos: Mesías, que desde el comienzo mismo de su obra Mateo deja claro que Jesús es el Mesías enviado de Israel, lo dice en el capítulo 1, versículo 1. En los evangelios de la infancia refleja su interés muy particular por presentarle como el hijo de David, que ha venido a cumplir las antiguas profecías, Mateo 1, 6, 17, 20 y el capítulo 2, versículo 6. Pero el significado de este título es ambiguo y puede dar lugar a malentendidos, por eso lo usa poco en el resto de su obra. El mismo Jesús, que jamás lo utiliza para referirse abiertamente a sí mismo, discute en alguna ocasión sobre la conveniencia de aplicárselo, Mateo 22, 41, 46. De hecho, el Mesías, esperado por muchos judíos, era visto como un libertador político que vendría a reconstruir la gloria perdida del reino de David. Jesús no respondió a esas expectativas y fue rechazado por su pueblo, que no entendió su anuncio del reinado de Dios, hecho desde el servicio y la humildad, Mateo 2, 1, 12 y 11, 12. Otro título es el de Hijo de Dios. Para Mateo, este es el título que mejor expresa la verdadera identidad de Jesús. Por eso no tiene inconveniente en aplicárselo a lo largo y ancho de su obra, precisamente en los momentos claves de su vida y su misión, antes de su nacimiento, en Mateo 2:15, durante su bautismo, Mateo 3:17, en la transfiguración, Mateo 17:5, en la cruz, Mateo 27:54, y después de la resurrección, Mateo 28, 16, 20. Sus mismos discípulos lo reconocen como tal, Mateo 14, 33 y 16, 6. De hecho, Mateo es el evangelio sinóptico en el que Jesús se refiere más veces a Dios llamándole mi Padre, dando a entender de este modo la relación absolutamente particular que le unen a él, Mateo 11, 27. En cambio, nunca utiliza su filiación divina en beneficio propio, ni se aprovecha del poder que le viene de lo alto, Mateo 4, 1, 11, 27, 39, 43. Su condición de hijo se demuestra al someterse totalmente a la voluntad del Padre. El tercer título que vamos a ver es el de Señor.
Los personajes del primer evangelio se dirigen frecuentemente a Jesús llamándole Señor, aunque curiosamente este apelativo nunca aparece en boca de sus adversarios, que prefieren otros títulos como el de Maestro. Es pues un tratamiento que implica consideración, confianza y reconocimiento de su autoridad, pero no solo eso. La versión griega del Antiguo Testamento que manejaron los primeros cristianos utilizaba la palabra Señor para traducir el nombre de Yahvé. Cuando Mateo cita a los profetas, sigue refiriéndose a Dios de este modo, como en Mateo 1:22 o en Mateo 2:15, pero también aplica ese título a Jesús. En tal caso, significa mucho más que una expresión de respeto hacia una persona venerable decir que Jesús es Señor. Es una forma de insinuar su condición divina, viendo en él al resucitado que está presente y actúa con poder en la Iglesia y se manifestará gloriosamente como juez al final de los tiempos. Otro título: Dios con nosotros. De un modo aún más explícito, Jesús es llamado Emmanuel. Mateo ha situado las referencias a este nombre de Jesús en 3 lugares clave en el Evangelio. Al principio, Mateo 1, 22, 23. En medio, Mateo 18, 20. Y al final, Mateo 28, 20. Como si quisiera abrazar con ellas todo su escrito. De este modo pretende facilitar a sus lectores una clave fundamental para entender el poder principal de su relato. Jesús es aquel que manifiesta de un modo palpable y concreto la presencia de Dios en medio de su pueblo. Por tanto, la antigua alianza entre Yahvé e Israel ya no se puede vivir al margen de la relación personal con Jesús, que vive entre los suyos y acompaña a la Iglesia en su misión. Y el último título: Hijo del Hombre. Como en el resto de los sinópticos, Jesús también utiliza este título para referirse a sí mismo en el Evangelio de Mateo. El origen de esta designación es muy discutido y lo suficientemente ambiguo como para dar a entender diversos aspectos de su persona y su mensaje. De hecho, a menudo designa la fragilidad de su existencia humana, Mateo 8:20, o su entrega total hasta la muerte, Mateo 17:22, 20:18 y 26:2. Otras veces, en cambio, manifiesta su condición mesiánica, Mateo 16:28 y 19:28. Recuerda el poder absoluto del que goza gracias a su resurrección, Mateo 18:18, comparado con Daniel 7:14. O indica su última venida como juez al final de los tiempos, Mateo 13:41, 25:31. Pues bien, hermanas y hermanos, este es el rostro de Jesús que Mateo quiso presentar a su comunidad, acentuando los rasgos que mejor podía iluminar la fe de aquellos cristianos a los que escribía. ¿Qué imagen de Jesús ofrecemos nosotros, los creyentes de hoy, con nuestro modo de vida y de testimonio? ¿Transparentamos el rostro de Cristo para quienes nos rodean o más bien lo oscurecemos? Pues ahí dejo esas preguntas y me gustaría plantearles, por lo pronto proponerles el próximo texto en el que hablaremos del misterio del reino, y partiremos de Mateo 13, 1:52. Y para preparar ese próximo programa, la semana que viene, si Dios quiere,
Y se darán cuenta que esta sección del Evangelio que les propongo contiene una pequeña colección de 7 parábolas. Pues bien, fíjense sobre todo en el comienzo de las mismas y comprobarán que coincide en casi todas ellas. ¿En qué coincide? Entonces podrán plantearse esta pregunta que les dejo en el aire. ¿De qué tema hablan las parábolas de Jesús? Bueno, no quiero ser más misterioso, Así que les planteo para el próximo programa, Dios mediante, Mateo 13, 1-52, ¿vale? Y ese encargo, fíjense a la hora de ir preparando esos 52 versículos, cómo comienzan cada una de esas parábolas, ¿vale? Y así es fácil deducir de qué hablan las parábolas de Jesús. Pues nada, lo dejamos aquí y con esos versículos del capítulo 13 de Mateo trabajaremos el misterio del reino en el próximo programa, si Dios quiere. Queda aquí para ustedes el presbítero Francisco Javier Izquierdo de la Comunidad Apostólica Fronteras Abiertas que peregrina en Zaragoza, España, y les pido que se unan conmigo una vez más en esta oración. Concédenos vivir siempre, Señor, en el amor y respeto a tu santo nombre, porque jamás dejas de dirigir a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues bien, hermanas y hermanos, solo me queda convocarles a la próxima emisión de su programa Crecer Juntos, aquí en Radio Anglicana. Y no olviden que todo es gracia. Solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Está en sintonía de Radio Anglicana, transmitiendo vía internet en www.radioanglicana.es. También puede escucharnos en su dispositivo móvil, descargando nuestra aplicación para Android e iOS. Radio Anglicana, la voz de la Iglesia. Jóvenes de toda la tierra, cantad y anunciad con nosotros por las sendas del mundo la buena noticia